Estamos en la primera sección del capítulo 4, que es la enseñanza y el aprendizaje correctos. Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción. Aquí Jesús nos deja claro de que no hay una diferencia significativa entre alumno y maestro. Y, se dice que el maestro va levemente por delante del alumno, pero en muchos casos en realidad eso no necesariamente se refiere al nivel evolutivo de conciencia, de espiritualidad. Puede ser que dos personas estén, por llamarlo, por cuantificarlo de alguna manera, con la misma cantidad de culpa inconsciente por deshacer, pero uno toma el papel de maestro y el otro de alumno en el nivel de la forma, o viceversa. Lo importante aquí no es quién sabe más o quién está más avanzado o quién está más iluminado. Lo importante es que ambos tienen el mismo trabajo y ambos tienen que practicar el perdón. Ambos son obradores de milagros si es que así se lo han propuesto o si la paz de Dios es su meta. Entonces no importa a quién le quede menos camino por delante, ambos van en el mismo camino y ambos tienen que ir practicando el perdón. Entonces no está hablando de aquí de los maestros avanzados ni iluminados. Está hablando de aquellos que practican el perdón o aquellos que practican, estudian este curso. Como hemos dicho anteriormente y como se dice al comienzo del manual, los maestros de Dios son todos aquellos que decidieron no ver los intereses de sus hermanos como separados de los propios y han reconocido un solo interés que es la paz o el amor de Dios. Entonces, a estos maestros se refiere Jesús, no a aquellos que ya están por iluminarse o los que están iluminados. Se refiere a todos nosotros, a los estudiantes que van practicando el perdón, a ellos se refiere como o maestros de Dios u obradores de milagros. Así que, y los aprendices o alumnos son sus hermanos simplemente. Ni siquiera es necesario que adquieran en la forma la calidad de aprendiz o de alumno. Todos aquí somos maestros y alumnos porque todos aquí estamos aprendiendo a perdonarnos a nosotros mismos y entonces los demás, no importa si van más avanzados o menos avanzados que nosotros, son nuestros maestros no porque sean más sabios necesariamente y nos vayan a enseñar, son nuestros maestros por la misma razón de porque son nuestros salvadores, porque es en ellos donde nos vamos a perdonar a nosotros mismos. Ahora, muchas veces uno tiende a espiritualizar esto y decir, ah, tal persona es mi maestro porque me ha hecho sufrir mucho. Y uno sigue haciendo real el error. Y Jesús nos dice, nadie te ha hecho sufrir y nadie te puede hacer sufrir. Nada excepto tú propiamente puede causarse daño a sí misma, como se nos dice en el libro de ejercicios. Entonces, no es que los demás me hagan sufrir y eso los hace mis maestros. Nadie me hace sufrir. Soy yo el que elegí al maestro equivocado para verles y luego ahora puedo elegir verlos como mis maestros o mis salvadores en el sentido de que puedo optar por verlos con el maestro correcto, con el Espíritu Santo. Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. Debemos recordar que aquí también lo importante no es la forma, sino el contenido. Cuando hablamos de enseñar el curso o enseñar el contenido de este curso, no estamos hablando del nivel de la forma. Lo que yo hago es enseñarlo en el nivel de la forma y eso no garantiza que yo esté enseñándolo en el nivel del contenido, a menos que yo tenga paz. Y he dicho muchas veces que rara vez tengo una perfecta paz. Pero sí el Espíritu Santo aprovecha esos breves instantes en que yo tengo paz para transmitir el verdadero mensaje, pero no es que sea todo el tiempo. Entonces, lo importante no es las palabras que uno diga a través de una charla, una clase. Lo importante es que uno sea honesto con respecto al maestro que está eligiendo en el contenido. Muchas veces también está esta confusión de niveles y uno dice, mientras más enseñes el curso, más lo aprendes, más lo aprendes. Sí, eso es cierto en el nivel de la forma. Mientras más expliques la teoría, más te aprendes la teoría. Pero la teoría, nadie dice que por mucho que te sepas la teoría, vayas a vencer la resistencia a la práctica. Aquí lo importante es la práctica y alguien puede tener mucho más práctica que alguien que se sepa al revés y al derecho de la teoría. Lo importante es la experiencia de paz y no saberse los pasajes de memoria del curso o explicarlo a la perfección.
No es lo que anda buscando Jesús. Jesús no anda buscando a alguien que se aprenda de memoria el libro y sepa explicarlo. Jesús anda buscando a alguien que sepa elegir al maestro correcto, al Espíritu Santo en su mente y que tenga paz. No está buscando profesores en el nivel de la forma, está buscando profesores en el nivel del contenido de la mente. Jesús nos dice que la única manera de enseñar es con el ejemplo. Entonces, cuando hablamos de enseñar el curso, no estamos hablando de la función que yo hago aquí de dar charlas. Estamos hablando de perdonar. Y eso uno lo podría hacer incluso si jamás hablara del curso. Eso es lo importante de este curso. No es hablar sobre el curso, no es un curso para predicar, sino para practicar, como decían Arten y Pursa. Ahora, esto no nos prohíbe hablar del curso, por supuesto. Esto no nos dice que no podamos hablar del curso. Hablamos todos los días del curso aquí. El asunto es que la forma no interesa. Lo que interesa es la honestidad del contenido de la mente. Así que cuando hablamos de enseñar el curso o enseñar el perdón, no estamos hablando de palabras, estamos hablando de la paz, de la experiencia de paz en la mente. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción. Compartir las lecciones es extender el milagro, ofrecer la curación, que es en realidad aceptarla para uno mismo, practicando el perdón con los demás. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición. Debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Ahora, esto se puede ejemplificar en el nivel de la forma, como por ejemplo lo que hago yo nuevamente aquí, que estoy hablando de un curso de milagros y Jesús nos dice que tenemos que tener fe en nuestros alumnos. Pero en realidad pareciera como si estuviese hablando de la forma, pero no está hablando de la forma. Está hablando del contenido, que puede verse reflejado en el nivel de la forma o ejemplificado en el nivel de la forma, pero todo el tiempo estamos hablando del contenido. Entonces, cuando decimos de extender estas ideas y tener fe en que nuestros hermanos las vayan a recibir o a aprender, no estamos hablando de las palabras, de la teoría, sino de la experiencia, de la sensación de paz. Esta es la experiencia que Jesús nos pide tengamos fe en que los demás la acepten, no porque la vayan a aceptar hoy mismo, ni mañana, ni el siguiente año necesariamente, quizás la acepten en 30.000 años más. Pero como hemos venido reforzando harto, aquel que está verdaderamente, genuinamente en su mente correcta, no le interesa cuánto se demoren sus hermanos en aceptar el milagro. De hecho, ni siquiera le interesa si lo acepten o no, le interesa simplemente darlo. Aquel que está genuinamente en la mente correcta solo le interesa dar porque es dando como recibe. Y no estamos hablando de dinero, comida, ni nada en el nivel de la forma, ni siquiera acompañar a alguien o sanar a los enfermos, ni nada del nivel de la forma. Estamos hablando de dar perdón, de quedarnos nosotros en la mente correcta y dar, esto es lo que veníamos diciendo de los primeros capítulos de la caridad, este tipo de caridad, que no tiene que ver con dinero o comida, tiene que ver con la paz genuina en la mente, ni siquiera con una sonrisa o unas bellas palabras y un abrazo. Eso sigue siendo forma. Muchas veces uno confunde y uno dice, ah, no, lo importante no son las cosas materiales, haciendo referencia al dinero, a regalos y posesiones. Lo importante es cómo yo me comporto con los demás, si soy amable con ellos, si les sonrío y si les hablo y si comparto con ellos. Y Jesús nos dice, hermano, eso tampoco es importante. Es lo mismo, la misma ilusión. Regalar un automóvil nuevo o regalar una sonrisa es forma. Estás regalando algo que no es para siempre, algo que se va a acabar. El automóvil se va a hacer polvo, después quizás de cientos o miles de años se va a hacer polvo y tu sonrisa se va a hacer polvo porque tu cuerpo se va a morir y tu cuerpo se va a hacer polvo. Entonces lo que estamos dando en el nivel de la forma no interesa, no es importante nada en el nivel de la forma, ni siquiera si es algo muy ostentoso y lujoso o es algo muy aparentemente simple y sencillo como una sonrisa, una bella palabra o un abrazo. Todo eso es forma. Forma es forma. Todas las formas son ilusorias, todas las ilusiones son ilusorias, toda la mentira es mentira. Solo el contenido es importante, solo el contenido es importante. Esto lo recalco mucho porque es muy tentador volver es que de un abrazo, de una sonrisa, de una palabra bonita. Quizás no tengo dinero para hacer grandes regalos, pero te regalo mi compañía física, me quedo contigo y te leo un cuento y espero mientras tú te duermes y cuido de ti, etcétera.
Y Jesús nos dice, lo único que necesitan tus hermanos es que tú te quedes con el Espíritu Santo. Hagas o no hagas en el nivel de la forma, estés o no estés ahí físicamente, lo que importa es que tú elijas al maestro correcto, porque puedes acompañarle y cuidarle y darle una sonrisa, un abrazo, una bella palabra, un regalito, sea lo que sea, y hacerlo todo desde el especialismo, creyendo que con eso te vas a ganar el cielo. E incluso manteniendo esa creencia muy enterrada y creyendo que lo haces genuinamente por inspiración. Y muchas veces ocurre. Entonces Jesús nos dice, lo único importante es que tú seas honesto con respecto al maestro con quien estás mirando a tus hermanos. Eso es lo único importante. Lo único importante es la paz, una genuina paz, no el placer de decir, ah, ayudé a alguien y le cuidé y le regalé esto o hice esto por los demás. Uno, por lo general, siente una sensación de satisfacción cuando hace eso, pero pronto con un poquitito de honestidad o un poco de práctica nos damos cuenta de que esa satisfacción no es la paz de Dios, es placer, porque Jesús nos dice, pero podrías sentir eso sin haber acompañado físicamente a tu hermano o sin cuidarle físicamente o sin darle un regalo. Entonces tu satisfacción, entre comillas, está dependiendo de una forma. Le diste tal cantidad de dinero, o le diste un regalo, o le acompañaste físicamente mientras estaba enfermo. Pero eso es eterno. Jesús nos dice, no es eterno. El parámetro para saber si algo es valioso es si es que es eterno. Si es momentáneo, como un abrazo o acompañar y cuidar a alguien que está enfermo, es temporal y no tiene valor. Ninguno, cero. Ahora, no se nos pide reprimir esas conductas, no se nos pide dejar de tener esas conductas, simplemente se nos dice, este es un curso acerca del contenido. No te estamos enseñando a ser caritativo, bondadoso y amable con tu cuerpo. Te estamos enseñando a ser caritativo, amable y bondadoso con tu mente, que no tiene que ver con la cabeza ni el cerebro, como hemos dicho muchas veces. Es solo la mente en el contenido. Ujú. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición. Debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Tener fe en ellos es darles la libertad de que elijan libremente y saber que tienen un tomador de decisiones y que tarde o temprano van a elegir la mentalidad correcta, pero ellos van a saber cuándo. Pero sabemos que lo van a hacer en algún momento. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus sistemas de pensamiento, sus sistemas de pensamiento intactos. Y aprender significa cambiar. Lo que nosotros por lo general buscamos es mantener las bases del sistema de pensamiento del ego, pero cambiar ciertas formas, cosa de espiritualizarlo. Entonces, lo que queremos conseguir nosotros es mantener un ego espiritual, mantener una identidad de un yo muy verdadero, que tiene una misión y un propósito y que tiene que ir a tal persona y decirle tal cosa, y si yo no lo hubiera hecho, esa persona no se salva sin mí. O sea que gracias a mí ellos se están salvando. Eso es lo que nosotros buscamos. Y a veces lo ocultamos muy bien, lo disfrazamos muy bien de humildad o de servicio, pero Jesús nos dice, todavía crees que eres alguien que tiene que hacer algo aquí, y no eres alguien y no existes aquí. Si eres algo mucho más grande, y ese algo se escribe con A mayúscula, que es el amor de Dios o el Cristo, pero no eres alguien como una persona, ni siquiera como un alma separada, eres el espíritu unificado. Este curso nos lleva a deshacer todo lo que creíamos que era verdad, todo lo que era lo más mundano para nosotros e incluso lo que parecía ser lo más espiritual para nosotros. Nos lleva a deshacer nuestra fe en todo ello, a reconocer que nada aquí en este mundo es espiritual, ninguna actitud ni muy cordial, ni amable, ni bondadosa, ni pacífica, ninguna actitud corporal es importante. Vita dice, eliminar el deseo de control. Sí, si se entiende bien, eliminar el deseo de control es dejar de hacer ídolos en el mundo. Porque cuando uno hace un ídolo, hace ídolos de amor especial y desea que ellos me den algo, atención o cariño, amor. Y si uno hace un ídolo de odio especial, deseamos que se vayan o que no estén cerca de nosotros, rechazarlos. Entonces deseamos controlar, claro, pero el deseo de control es solo el reflejo de haber elegido al maestro equivocado. Entonces, para eliminar el deseo de control, lo que tenemos que hacer es revocar nuestra decisión en favor del ego, simplemente.
Pero claro, el deseo de control es parte del sistema de pensamiento del ego. Ahora, esto no quiere decir que estando en el Espíritu Santo no podamos controlar las cosas. Por supuesto que alguien estando incluso iluminado, con una perfecta claridad mental en la razón del Espíritu Santo, va a seguir haciendo cosas en el mundo y pareciera como si siguiera controlando las cosas, la ropa con la que se viste, el alimento que come y hace cosas en el mundo, los controla o intenta hacerlo dentro del mundo, pero no tiene una inversión mental. Así que lo que tenemos que hacer es abandonar nuestra inversión mental en el control y no necesariamente el control de las cosas, porque seguimos manejando, controlando cosas, resolviendo cosas, las seguimos haciendo a vista del mundo, pero es en nuestra mente donde le quitamos valor, deshacemos el ídolo en la mente. Retomo el párrafo 2. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus sistemas de pensamiento intactos y aprender significa cambiar. Para aprender el nuevo sistema de pensamiento que es el Espíritu Santo, y no es que sea nuevo realmente, quizás es nuevo para nosotros porque no estábamos tan asociados con él, pero desde los comienzos del tiempo ya estaba en nosotros. Pero para aprender este otro sistema de pensamiento correctivo, es necesario hacer un cambio cualitativo en el nivel de la del contenido y no de la forma. Es decir, hacer un cambio de pensamiento, cambiar de pensar con el ego a pensar con el Espíritu Santo, de buscar ídolos de odio especial o amor especial a abandonarlos. De hecho, el verdadero aprender es un desaprender, desaprender el ego. Entonces, lo que hay que cambiar es nuestro deseo. Deseábamos el ego y ahora deseamos el Espíritu Santo. Deseábamos condenar, proyectar culpa, o deseábamos también sustituir el amor de Dios con nuestros ídolos de amor especial, y ahora lo que deseamos, el ideal, lo que debiésemos desear para la paz es solo perdonar, solo unirnos en paz con nuestros hermanos, recordar que nada aquí nos va a dar el amor ni la paz de Dios, y nada aquí tampoco nos lo puede quitar. Los que creen estar separados siempre temen cambiar porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Es decir, tenemos miedo a cambiar de sistema de pensamiento. Tenemos miedo porque en algún nivel lo vemos como algo amenazante. El Espíritu Santo deshace nuestro especialismo y deshace el ego con el que estamos tan identificados. Por eso es que lo vemos como algo amenazante o peligroso y tenemos miedo al cambio. No se nos pide ningún cambio en el nivel de la forma, debemos recordar, es solo en el nivel del contenido de la mente. Y cuando hablamos del contenido de la mente, no estamos hablando de las palabras que pronunciamos en la mente, porque muchas veces uno dice, ah, yo antes pronunciaba muchos pensamientos de preocupación y queja, y ahora ya no los pronuncio en mi mente. Y Jesús nos dice, no estás haciendo nada con eso, no estás logrando nada. No te estoy pidiendo cambiar formas, sino cambiar contenido. Contenido de falta de paz, es decir, de condenación, por un contenido de paz, el perdón. Los que creen estar separados siempre temen cambiar porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. La primera experiencia de cambio fue la separación, que no es verdad, es una ilusión, pero nosotros la experimentamos como si fuese real porque deseábamos que fuese real. Y no solo fue para cumplir nuestro capricho, no solo sentimos placer con esa separación, también sentimos mucha culpa, mucha sensación de pecaminosidad, una sensación de ser algo, alguien sucio, alguien que hizo algo horrendo. Entonces conlleva mucho miedo la separación. La primera experiencia de cambio fue tomarnos en serio la idea de separación y eso conllevaba mucho miedo. A pesar de que conllevaba el placer de cumplir nuestro capricho de ser especial, junto con ello viene mucho miedo por la culpa inconsciente. Y es por eso que ahora tenemos en algún nivel de nuestra mente miedo a un nuevo cambio porque nos viene a recordar ese primer cambio y nos viene a recordar nuestro supuesto pecado o nuestra culpa. Y digo supuesto porque no es verdad, nunca hubo separación ni pecado, pero cualquier tipo de cambio secretamente nos viene a recordar nuestro pecado, que nuevamente no es verdad, pero nosotros pensamos que sí.
siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. ¿Crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz? Y Jesús se ríe tiernamente, nos dice, ¿tú crees que realmente vas a ser feliz con tu ego? ¿Crees que tienes que mantener tu ego intacto, pero espiritualizarlo un poquitito más, pulir ciertas cosas, cambiar conductas y hábitos, pero mantener tu ego y crees que eso te va a hacer feliz? Pasamos toda una vida, todo el tiempo, todas cientos o miles de vidas aquí en el mundo haciendo eso. Y nunca nos dio resultado y estábamos muy campantes, autoengañados con que sí estaba dando resultado. Cuando llegamos al punto decisivo donde nos damos cuenta de que los cambios en el nivel de la forma nunca dieron resultado, es decir, nunca subsanaron la separación, nunca deshicieron la culpa y nunca deshicieron el dolor, entonces buscamos un nuevo camino, buscamos el perdón, el verdadero perdón, no el falso perdón, no el perdón para destruir, el verdadero perdón que no ve pecados, el perdón del Espíritu Santo. Hasta entonces vamos a seguir haciendo cambios fútiles, totalmente inútiles, sin sentido, autoengañados y embobados con que estamos logrando algo muy genial cuando en realidad no estamos haciendo nada. Estamos tomando un puñado de arena y cambiándolo de lugar, y eso no satisface a nadie realmente. ¿Crees que si no permites ningún cambio en tu ego alcanzarás la paz? Esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Creo todavía que el ego me puede dar, si bien me da dolor, también me puede dar paz o felicidad. Y Jesús nos dice, no, solo te va a dar dolor. Puede que te dé placer también, y no es el ego el que te da placer, es que tú eliges el placer cuando estás en el ego, y el placer no es distinto del dolor. Entonces nosotros buscamos muchos cambios en el nivel de la forma creyendo que eso va a resolver el problema, la magia, como hemos dicho muchas veces. Yo creo que el problema es que mi cuerpo está enfermo y tengo que tomar una medicina y cuando esa medicina haga efecto y mi cuerpo cambie, yo me voy a sentir mejor. Qué ilusos, nos dice Jesús. ¿Te has dado cuenta? Cuando sanas tu cuerpo no eres más feliz. Tienes la ilusión de tener más felicidad, pero ¿cuánto te dura esa ilusión? Hasta que vuelves a tomar otros síntomas, incluso quizás ni siquiera necesitas que tu cuerpo enferme para darte cuenta que te sientes horriblemente solo y desdichado y que te sigue faltando algo. Pasa lo mismo con el dinero. Uno está pobre y no tiene para llegar a fin de mes y uno dice, cuando tenga más dinero voy a tener más tranquilidad. Después tenemos más dinero y tenemos la ilusión de estar más tranquilos, pero seguimos teniendo miedo, pero quizás ya el próximo mes no sé cómo me vaya, no sé si aún tenga el mismo trabajo, el mismo sustento, etcétera, no sé qué vaya a pasar el siguiente mes o el siguiente año o la siguiente década, no sé qué va a pasar. Entonces todavía está ese miedo subyacente. E incluso si alguien nos asegurara de que vamos a ser multimillonarios por el resto del sueño, el miedo persistiría, porque el miedo no provenía realmente de la falta de dinero. El miedo provenía de que todavía creo que soy pecador porque me separé de Dios, según yo, y en realidad nunca me separé. Vita, ¿quieres hablar? Sí, es que estaba pensando, em, estaba haciéndome como toda una película de que como el tiempo no existe, entonces es una ilusión que fuimos niños, adolescentes, y estaba pensando también en la codependencia, que la palabra de separación no necesariamente indica como buscar estar completo y pleno de la mano del Espíritu Santo, sino que implica, la separación implica rechazo. Entonces yo llego a esta conclusión de que si la separación es rechazo, si yo rechazo a un otro, entonces me estoy rechazando a mí. eh, a eso entonces se refiere la separación, ¿cierto? Porque, eh, ay, se me olvidó la otra idea, pero, eso, entonces lo opuesto a la separación es como una adaptabilidad como sin límite, es como no una codependencia, porque eso también trae sufrimiento, toda vez que existe una separación como física, por así decirlo, no sé si estoy muy enredada. Pero eso, como la separación implica rechazo y como tomarnos de la mano del espíritu implica una adaptabilidad,
una aceptación como si fuese la primera vez, sin historia, sin futuro, sin pasado. Gracias, maestro. Gracias. Sí, pero si, solo si hablamos del contenido de la mente. Esa es la mente donde, entre comillas, me adapto, pero no es que me adapte, es que perdono. Por eso es que el perdón es la única respuesta y es lo que me une a mis hermanos, o me recuerda más bien que ya soy uno con ellos. Aquí lo importante es solo el contenido de la mente, es en la mente donde yo me uno con ellos, no necesariamente en el nivel del cuerpo. Puede ser que en algunos casos eh, se vea reflejado esto en el nivel de los cuerpos o del que yo acompañe en una actividad o concuerde con alguien, me una en el nivel de las formas, porque puede ser que ese sea el idioma en que mis hermanos lo entienden, pero esto no necesariamente es así, así que solo es una, me adapto a los demás en el nivel de la forma en el sentido de que no les condeno. Esto no quiere decir, como habíamos dicho en las sesiones anteriores, que yo tenga que decir sí a todo lo que me piden. Por ejemplo, si yo tuve un accidente y perdí las piernas y yo antes jugaba al fútbol y ahora siguen mis compañeros de equipos invitándome a jugar, yo no voy a poder ir a jugar con ellos sin piernas. Entonces, yo puedo decir claramente no, no puedo. Y cada vez que vengan a invitarme a jugar a la pelota, hermanos, yo no tengo piernas, no puedo. Y les voy a rechazar a todos en el nivel de la forma, pero no en mi corazón. Y esto es una forma metafórica de decir que es en mi mente donde me uno a todos ellos y no excluyo a nadie. En el nivel de la forma voy a excluir a todos los que me vengan a invitar a jugar a la pelota, al fútbol, porque no puedo. Por supuesto, no voy a ser grosero ni pesado con ellos, pero los voy a rechazar en el nivel de la forma. De forma amable, por supuesto, pero en el nivel del contenido no rechazo a nadie. Por fuera le diré a todos que no, pero en mi mente le diré a todos que sí. No sí de jugar al fútbol, sino de sí de unirme en paz con ellos. Este es el sí que nos pide Jesús, a través del cual nos unimos a nuestros hermanos. O sea que adaptarnos al mundo o a los demás no es necesariamente en el nivel de la forma, solo en el contenido. No recuerdo cuál era la otra duda o el punto que planteaste, si quieres me lo recuerdas. Es que la separación es un rechazo. Sí, sí, la separación es rechazo y entonces para subsanar la separación solo debo dejar de juzgar o rechazar en el nivel de la mente y no necesariamente en el nivel del cuerpo, porque en el nivel del cuerpo muchas veces nos vamos a ver obligados a rechazar muchas cosas. Por ejemplo, a mí prácticamente todos los días me llaman por teléfono y yo creo que a todos les debe pasar para ofrecer planes de celulares o de internet, telefonía, etcétera. Y yo a todos les rechazo, les digo muchas gracias, me llamaron hace poquito, pero por ahora estoy conforme con mi línea. A todos les rechazo porque estoy bien con la compañía telefónica con la que estoy, entonces no voy a aceptar una nueva. A todos los voy a rechazar, pero eso es mi mente donde intento no rechazarlos, intento practicar el perdón y unirme en paz con ellos, mientras por fuera le digo que no voy a hacer lo que ellos me están ofreciendo porque no lo necesito. Es como ponernos en su lugar, ¿cierto? Y claro, no necesariamente ponernos en su lugar, sino simplemente es recordar la verdad de ellos, de que ellos son el Cristo y nosotros somos el Cristo. Y por fuera no importa, no importa lo que yo les diga o lo que haga, no importa si simplemente les digo aló y les corto, o les digo, o me pongo a conversar 10 minutos con ellos. ¿Qué ha pasado? A veces me pongo a conversar a estos tiempos con ellos y otras veces que no tengo tiempo le digo, disculpa, estoy ocupado, y les corto. Entonces lo importante no es la forma, sino el contenido. Lo importante no es intentar ponerme en el lugar de ellos y decir, ah, ellos tienen que vender, de alguna manera les tengo que ayudar a vender o tengo que darles ánimos para que vendan. Nada de eso. Lo importante es yo perdonarles, no proyectar culpa en ellos. Luego la forma en que adquiere eso, si yo les me pongo no en el lugar de ellos, es añadidura. Ahora, en el nivel del contenido, podríamos decir que ponernos en el lugar de ellos el lugar de ellos es el cielo, el Cristo, es la verdad en ellos. Ponerme en el lugar de ellos es recordar que ellos y yo somos un solo ser en el cielo, y eso sería perfecta paz. Porque muchas veces el intento de nosotros de ponernos en el lugar de los demás es lo que el curso llama la falsa empatía.
de la primera sección del capítulo 16, que se titula La verdadera empatía y lo contrasta con la falsa empatía de unirnos en los problemas de los demás para intentar resolverlos o darles ánimos, pero hacerlo real. Y Jesús nos dice, no te tienes que unir ahí con ellos, únete en el Cristo que ya está a salvo. Y luego, si en el nivel de las formas tu conducta se adapta a lo que ellos necesitan escuchar porque es útil para ellos, se hará así, pero no va a ser lo importante. Así que siempre lo importante es que tengo una sola alternativa para estar en paz, que es perdonarles. Tengo dos alternativas en verdad, mientras esté soñando, pero solo una de ellas me va a dar paz. Así que estas dos alternativas son ego y Espíritu Santo. Entonces, cuando uno habla de ponerse en el lugar de ellos o concordar con ellos o cualquier otra frase, si se entiende desde el contenido, en realidad es mirarlos con el Espíritu Santo. Ante toda situación, sin excepción, toda situación, solo tengo dos alternativas, ego y Espíritu Santo. Y si elijo el Espíritu Santo, estoy en paz y hasta ahí llegó la función de este curso. Este curso o el milagro no sobrepasa la percepción ni la función del perdón, como se nos dice en la pregunta 13 de la segunda parte del libro de ejercicios. Hasta ahí llega este curso. Este curso llega hasta el punto donde yo me quedo en la mente correcta. Sea lo que sean mis palabras por fuera, no importa porque no existen. Sea lo que sea mi conducta por fuera o la manera en que pareciera tomar mis acciones con respecto a los demás, en verdad nunca va a importar porque sigue siendo un sueño. Pero nuevamente no lo reprimimos, no reprimimos las acciones inspiradas, solo le dejamos de dar valor. Así que ponernos en el lugar de los demás es ver la faz de Cristo. También podríamos decir que es oír las peticiones de ayuda cuando los demás no están en paz, o oír sus expresiones de amor cuando están en paz. Y la respuesta sería el perdón, la paz. Así que siempre hay solo dos alternativas. Gracias. A ti también. Continúo con la lectura. Retomo de la línea 4 del párrafo 2. ¿Crees que si no permites ningún cambio en tu ego alcanzarás la paz? Esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Nosotros lo que hacemos es confundir Espíritu Santo con ego y no nos damos cuenta de que lo estamos confundiendo. Entonces creemos que ambos cimientos pueden sostener un solo sistema de pensamiento, es decir, creemos que se pueden combinar en algún nivel y no hay ningún punto donde puedan conciliarse el ego y el Espíritu Santo. Son mutuamente excluyentes. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. El espíritu no puede reforzar al ego ni aminorarlo, ni aminorar el conflicto interno de éste. Ya. Debemos recordar que en estos primeros capítulos Helen evitaba la palabra o el concepto Espíritu Santo y le llamaba espíritu, pero estamos hablando del Espíritu Santo en verdad, de la mente correcta y no del espíritu que es solo parte del conocimiento. El espíritu solo está en el conocimiento, no en la mente correcta. Entonces aquí habla de la mente errada y mente correcta y nos dice que la mente correcta o el Espíritu Santo no intenta aminorar al ego, porque eso sería hacerlo real. Lo que hace es simplemente mirarlo tal como es decir, esto es falso. No tengo que destruirlo, no tengo que achicarlo ni engrandecerlo. Simplemente mirarlo correctamente y eso es la invitación, esa es la invitación que nos hace Jesús. Eso es el milagro. El milagro es mirar correctamente la ilusión, el sistema de pensamiento. No es tomarlo y reprimirlo, esconderlo o achicarlo. Incluso si uno experimenta como si se fuese deshaciendo por capas, lo que ocurre es que pasamos menos tiempo en el ego y más tiempo en el Espíritu Santo. No es que el ego se vaya achicando. Siempre lo explicaba muy bien Ken Wapnick, decía el ego es 100% odio y asesinato. 100% pecado, culpa, odio y asesinato. Puras mentiras, 100% mentira, 100% falso. El pecado es falso, el odio es falso, el miedo es falso, el asesinato es falso. Pero el ego es 100% todo ello porque es 100% falso. Entonces, no puedes reducir el odio del ego, puedes dejar de elegirlo, pero no puedes quedarte con el ego
y a la vez tener un poquitito más de amor. No puedes quedarte en el ego y dejar de experimentar todo el dolor del ego. Puedes ocultarlo muy bien, disociarte muy bien del dolor, ocultarlo bajo mucho placer, pero no puedes deshacer el dolor estando en el ego. O sea que el ego es 100% amargura y el Espíritu Santo es 100% paz. Y no puedes combinarlos nunca. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. El espíritu no puede ni reforzar al ego ni aminorar el conflicto interno de éste. El ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición. Tu ego y el Cristo en ti están en oposición no porque estén en una batalla, una guerra real. El Cristo, mi ser, el espíritu no está en oposición. Lo que ocurre simplemente es que no compatibilizan, no, porque solo uno es verdad, no se pueden mezclar mentiras con verdades. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición, y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. Ambos parten de cimientos distintos, de premisas distintas, y tienen distintos desenlaces. Son fundamentalmente irreconciliables porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. El espíritu, en este caso el Cristo, el ser en mí, no puede percibir porque solo está en el conocimiento. Y el ego no puede conocer nada porque el ámbito, el hogar del ego es la percepción. Solo en la percepción se puede dar el hecho de que elijamos al ego. Y puesto que la percepción en su totalidad es falsa, el ego tiene que ser falso también. Ahora, la corrección también es percepción, una percepción fidedigna, como se nos dice, una percepción verdadera, que en realidad es interpretación en medio de la percepción, pero es la percepción del Espíritu Santo es la única que nos va a deshacer todas las percepciones falsas del ego y finalmente prepararnos o allanar el camino para despertar en el cielo o en el conocimiento, donde está nuestro espíritu y donde no hay percepción de ninguna clase. Son fundamentalmente irreconciliables porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. No están, por lo tanto, en comunicación, ni nunca lo podrán estar. Nunca se podrán comunicar el espíritu, que es en este caso el Cristo en mí, mi verdadero ser, y mi ego. No pueden estar en comunicación, pertenecen a ámbitos distintos. No están, por lo tanto, en comunicación ni nunca lo podrán estar. Sin embargo, el ego puede aprender aun cuando su hacedor esté equivocado. Aquí, cuando hablamos de que el ego puede aprender, en realidad estamos hablando del tomador de decisiones que se había identificado con el ego, porque el ego en realidad no puede aprender. El ego es el sistema de pensamiento que se puede o aprender o desaprender, pero el ego en sí no puede aprender. Entonces, como siempre reforzamos en estos primeros capítulos, la forma no es tan consistente. Aquí Jesús al parecer está diciendo que el ego puede aprender y luego nos dice que el ego no tiene una dinámica verdadera, por lo tanto no es capaz de nada. Entonces no es el ego el que aprende realmente, es el tomador de decisiones que se había identificado con el ego, este es el que aprende. Pero en este caso hablamos de el ego porque el tomador de decisiones estaba identificado con el ego. Sin embargo, el ego puede aprender aun cuando su hacedor esté equivocado. Este, no obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exánime. Tanto el ego como el hacedor del ego que somos nosotros, como el tomador de decisiones o el soñador del sueño, no podemos hacer que lo que fue infundido con vida, como dice aquí, sea completamente exánime. Es decir, nuestro ser, el Cristo, sigue vigente, por muy disociado que estemos, por muy perdidos en el ego que estemos, no hemos abandonado la vida eterna. Es decir, no hemos dejado de ser el Santo Hijo de Dios. Este es un tema que viene reforzando mucho en estos primeros capítulos y por supuesto a lo largo de todo el curso. La verdad siempre está a salvo, nosotros somos esa verdad eternamente, pero estamos muy, muy disociados de esa verdad y necesitamos una corrección, corregir nuestra percepción o nuestra interpretación.
Eso es lo que necesita corrección. El espíritu no necesita corrección, ni necesita evolucionar, ni llegar a ser algo. El espíritu ya es perfecto. Pero nuestra mente que está dormida necesita recordar la perfección de su espíritu. El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí. El proceso de aprender se percibe, en última instancia, como algo aterrador porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de éste a la luz del espíritu. Entonces, nuevamente aquí está hablando como si el ego pudiese aprender, pero es el hijo dormido, o los hijos dormidos en este caso, como cada quien tiene su tomador de decisiones. Entonces, cada quien necesita aprender o desaprender el ego para aprender el Espíritu Santo. Y entonces Jesús nos dice, al ego no se le va a destruir, sino simplemente abandonar, porque ante la luz del Espíritu Santo no solo pierde sentido, sino que pierde toda realidad. En realidad nunca fue real, nunca fue verdad, pero a la luz notamos, lo reconocemos, identificamos al ego como algo falso, sin sentido. No tiene poder, no tiene la fuerza para provocar nada, no ha tenido efectos en la realidad. Este es el cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte mi caridad. Ken Wapnick recuerdo también que decía que el mayor miedo del ego no es el Espíritu Santo, es el tomador de decisiones. ¿Por qué? Primero, hablamos del ego como en tercera persona, como si fuese una mente capaz de pensar o de hacer algo, pero en realidad somos nosotros como tomadores de decisiones eligiendo al ego. En esa identificación con el ego, nuestro mayor miedo no es el Espíritu Santo, a pesar de que lo experimentamos en algún nivel como si le tuviéramos miedo. El mayor miedo que tenemos identificados con el ego es reconocer que nosotros somos el tomador de decisiones. Pero aquí a modo didáctico Jesús habla como que es el ego el que tiene miedo. Entonces, si se entiende que en realidad es el tomador de decisiones que está eligiendo al ego y no el ego mismo, válidamente podríamos hablar de que el ego tiene miedo. Entonces, el ego tiene miedo de que nosotros reconozcamos nuestra capacidad de tomar una decisión, porque si reconocemos esa capacidad nos vamos a dar cuenta de que nosotros elegimos al ego y que no nos ha dado paz. Es una alternativa fútil, inútil, que no nos lleva a ninguna parte, y entonces la vamos a desechar en calidad de falsa y vamos a optar por el Espíritu Santo. Entonces, este es el mayor miedo del ego. No es el Espíritu Santo, sino el tomador de decisiones que puede elegir en contra del ego y a favor del Espíritu Santo. Este es el cambio que el ego no puede sino temer, pues puesto que no comparte mi caridad, la caridad de Jesús, que es la corrección. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora, y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. Nunca atacaré a tu ego, si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. La parte de mi mente que está atemorizada porque tiene miedo de que sea deshecha o muerta, me dice, hey, no te conviene ir con Jesús, no le hagas caso, hazme caso a mí, mira todo lo que te doy en todo tu mundo. Y nosotros decidimos hacer caso. El asunto es que no hemos tenido paz. Jesús habla del ego como si tuviese la capacidad de seducirnos o de convencernos o de tomar incluso decisiones, pero la verdad es que no puede hacer nada, porque es solo un sistema de pensamiento y nosotros vemos si lo elegimos o no. Esto es muy importante. Jesús nos recalca mucho nuestra capacidad de elegir. Tengo la capacidad de elegir, tengo el poder de elegir, se nos dice en el libro de ejercicios. Si puedo elegir, y así como yo elegí al ego, puedo elegir al Espíritu Santo. Por eso es que en el capítulo anterior nos decía que no menospreciemos el poder de la mente. No menospreciar el poder de la mente es reconocer que nosotros somos muy capaces de elegir al ego. Y si somos muy capaces de elegir el error, somos igualmente capaces de elegir la corrección. Mientras yo diga, no sé cómo se eligió automáticamente el ego en mí, entonces voy a tener que esperar a que se elija automáticamente el Espíritu Santo y eso no lo va a hacer el Espíritu Santo, porque no va a ir en contra de mi voluntad o de mi decisión. La elección en favor de la verdad, la corrección o el Espíritu Santo no puede ser automática, tal como mi elección en favor del ego.
Solo cuando reconozco que mi elección en favor del ego no fue automática, no fue inconsciente y no fue involuntaria, entonces puedo darme cuenta de que yo lo elegí voluntariamente, conscientemente, por decisión propia, por mi libre albedrío, porque era lo que quería. Y cuando ya no sea lo que quiera, entonces me quedaré con el Espíritu Santo, con la paz de Dios. Te tomo estas últimas líneas. Jesús nos dice, nunca atacaré a tu ego, si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento, cómo nosotros lo fabricamos. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Cuando Jesús nos dice, cuando yo te recuerdo que tú y yo somos uno solo, el Cristo, el Santo Hijo de Dios, eternamente en el amor de nuestro Padre en el cielo, tu ego tiene mucho miedo. ¿Por qué? Porque ese es su final, se va a deshacer. Y tú que estás tan identificado con tu ego, tienes miedo a esta verdad que te estoy ofreciendo, nos dice Jesús. Y tenemos que darnos cuenta de que le tenemos miedo. Tenemos miedo a Jesús y a su curso y a su simple verdad. ¿Por qué? Porque estamos tan identificados con el ego que tenemos miedo a nuestra muerte, pero en realidad no es la muerte del ser en nosotros, es la muerte de nuestro especialismo, es el final de una ilusión que nunca comenzó realmente. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Aquí todo el tiempo está hablando del contenido, de elegir el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, de aprender ese sistema de pensamiento, aprender la práctica del perdón, de hacerme a un lado. No está hablando de las palabras, de dar charlas, de hacer clases, de convocar gente y hablarles de este curso o de la espiritualidad, de Dios, del perdón, del amor, etcétera. No está hablando de nada de eso. Está hablando de una práctica honesta en el contenido de la mente, de pasar del ego al Espíritu Santo. Es pasar de una sensación de miedo a una sensación de paz, simplemente. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Y ayudamos a otros a través de nuestro ejemplo de paz. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió. Muchas veces uno dice, si la separación no ocurrió, no tengo nada que perdonar, ¿para qué voy a pasarme del ego al Espíritu Santo si el ego ni siquiera existe? Y Jesús nos dice, bueno, es cierto lo que estás diciendo, pero tú no lo comprendes del todo y necesitas una corrección para comprenderlo y más allá de comprenderlo, de experimentarlo. Es la experiencia la que se necesita. Entonces, mientras yo diga, no, no voy a perdonar nada porque el ego no existe, Jesús nos dice, estás en tu libertad de hacerlo, pero eso no va a deshacer tu dolor y tu miedo. Y a pesar de que tu dolor y tu miedo no existen, lo seguirás experimentando porque has elegido el maestro del dolor y el miedo. Incluso si ese maestro es falso, vas a experimentar sus consecuencias como si fuesen reales. Negarte a cambiar de mentalidad, negarte a practicar el verdadero perdón, el instante santo, no conseguirá probar que la separación no ocurrió. Solo cuando eliges correctamente, pruebas que la separación no ocurrió. Si te quedas en el ego, estarás probando que la separación sí ocurrió. Aunque no haya ocurrido, creerás que sí, incluso si niegas tu creencia. El soñador que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando no está realmente sanando su mente dividida. Por eso es que en el primer capítulo Jesús nos dice, negar tus experiencias aquí en el mundo es un tipo de negación particularmente inútil. Cuando uno dice, no, no está pasando nada, y yo no siento nada y este mundo no existe, es cierto, son aseveraciones reales, pero mientras yo siga creyéndomelo, lo que estoy haciendo es ocultando de mí mismo el problema. Estoy disociándome, esto es lo que llamamos el bypass espiritual, donde digo, no, si esto es un sueño y nada me afecta, bien, Jesús nos dice, es cierto, pero tú secretamente todavía crees que te afecta, solo que lo estás ocultando, lo niegas. El soñador que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida. Tú sueñas con un ego separado y crees que en el mundo, y crees en el mundo que se basa en él. Entonces Jesús nos dice, tal como siempre citamos de las leyes del caos, hermano, crees en ello, te lo crees. No es llegar y decir, esto es un sueño y no me lo creo. Hermano, tienes que examinar tu mente, nos dice Jesús.
Tienes que examinar toda tu creencia profunda, muy, muy, muy arraigada creencia en tu cuerpo, en tu mundo y en tu sistema de pensamiento egoico. Tienes que mirarlo para poder deshacerlo, no porque se te vaya a obligar, no porque sea un requisito para ser santo o inocente, ya lo eres. Nunca fuiste pecador, pero si realmente quieres paz, tienes que examinar el ego y deshacerlo. No hay otra manera. Tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Entonces Jesús nos dice, no tienes que deshacer tu mundo, tu universo de tiempo y espacio. Lo que tienes que deshacer es tu sistema de pensamiento, que es la base del sueño. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Esta línea es muy linda. Me acuerdo que Nick Arandes siempre la citaba, a él le gusta mucho esta línea. Bueno, Jesús se refiere a que nos dice, ya hermano, ríndete, no seas porfiado, no estás en lo cierto, no tienes la razón, estás equivocado. Créeme a mí que yo logré liberarme de todas mis ilusiones, nos dice Jesús. Renuncia a ti mismo como maestro, te has enseñado muy mal, nos dice más adelante. Entonces Jesús nos dice, hermano, si tú te quieres guiar a ti mismo, te lo respeto, pero no vas a llegar a ninguna parte. Yo mismo no me guié, nos diría Jesús. Dejé que el Espíritu Santo me guiara y por eso es que ahora estoy en calidad de guiarte a ti, pero tú no te puedes guiar a ti mismo. Entonces Jesús nos dice, deja de ser el guardián protector de tu sistema de pensamiento, deja de esconderlo o deja de protegerlo con espada y escudo. Simplemente muéstramelo. Yo ya lo puedo ver, nos diría Jesús, pero muéstramelo para que tú lo veas conmigo y te des cuenta de que es falso. No solo de que no está justificado, de que no tiene ningún fundamento, sino de que ni siquiera existe. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, es decir, deja que yo sea el guardián de tu mente, nos dice Jesús, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Y con gran delicadeza, esta es la verdadera expiación, con ternura, con amor, con bondad. Esta es la corrección, no es expiación con sacrificio. Por eso esa sección que leímos hace un tiempito, expiación sin sacrificio, nos dice, esta es la corrección con gran delicadeza que te ofrezco. Es una corrección dulce y amorosa donde nunca cometiste pecado, simplemente habías elegido mal y puedes elegir mejor. Todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle. Este es el verdadero y único objetivo del maestro. Este es el objetivo de un buen maestro, volverse dispensable, es decir, volverse inútil como maestro. ¿Por qué inútil? Porque sus hermanos van a llegar a esa misma maestría. Entonces, la verdadera función de un buen maestro es llegar hasta el punto donde sus alumnos no lo necesiten. Esto es lo que espera Jesús. Jesús es nuestro maestro hasta que nos iluminemos con él. Jesús no espera ser eternamente nuestro maestro y estar por siempre él guiándonos. Él nos espera hasta que nos unamos a él y nos dice que en algún momento seremos maestros de igual calibre. Es decir, todos junto con Jesús vamos a estar iluminados. En la medida en que algunos se vayan iluminando, van a ser parte de la expiación o de la corrección junto con Jesús y van a estar capacitados para enseñar a otros. Y enseñar no estamos hablando de palabras, sino de la paz. Gustavo dice como compañeros. Así es. Sí, vamos a ser, por ahora somos compañeros de nuestros hermanos aquí y Jesús espera que seamos compañeros de Él en la maestría. Y hablar de maestría no tiene que ver con conocimiento teórico, sino con el conocimiento, con ser el hijo despierto. Todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle. Este es el verdadero y único objetivo del maestro, ayudarles a que se iluminen y despierten, no a que sean eternos aprendices. Muchas veces uno dice, uno tiene que ser un eterno aprendiz, y ese es un error. Uno tiene que sí ser un aprendiz, pero no tiene que ver con la eternidad. En la eternidad no hay aprendices,
solo en el tiempo, uno tiene que ser aprendiz hasta que se ilumine. Hay esta confusión y de hecho me han hecho esta pregunta. ¿Uno tiene que practicar siempre el perdón? Y por supuesto que no. Cuando ya te ilumines no hay nada que perdonar. No es para siempre este curso. Nada es para siempre, como dice una canción de Luis Fonsi. Nada aquí en este mundo es para siempre, ni siquiera el curso, ni siquiera el Espíritu Santo, ni siquiera el sistema de pensamiento correctivo o el perdón. Nada de ello es para siempre. El amor de Dios sí. Y mientras estemos dormidos necesitamos del perdón, el milagro, el instante santo, la corrección, la curación para despertar, pero cuando despertemos ya no hay nada que perdonar. Por lo tanto, el sistema de pensamiento correctivo no es para siempre. No seremos para siempre alumnos. Cada quien elegirá cuánto tiempo va a ser alumno, pero no es para siempre, tiene un final. Y de hecho el final ya está escrito en las estrellas y se plasmó en tu corazón, algo así nos dice Jesús, en, creo que es en el final de la clarificación, en el epílogo. Pero Jesús nos dice, ya todos más allá de la ilusión de tiempo despertaron. Y por ahora, mientras estés experimentando la ilusión de tiempo, tienes que practicar el perdón o dar los pequeños pasos que Dios te pide para llegar al final, a la meta que es el mundo real, la iluminación, y Dios dará el último paso y nos despierta. Así que no somos eternos aprendices. Puede que seamos aprendices por mucho, mucho tiempo, pero no eternamente. Este es el verdadero y único objetivo del maestro. Es imposible convencer al ego de esto porque va en contra de todas sus leyes. El ego nos dice que vamos a estar eternamente aquí en este mundo aprendiendo, ya sea aprendiendo algo espiritual o algo mundano, pero aprendiendo, y para el ego solo le conviene lo mundano. Entonces Jesús nos dice, no, el ego te miente, el ego te dice que vas a estar siempre aquí en el sueño y no, en algún momento te vas a iluminar y vas a despertar. Pero recuerda que las leyes se decretan para proteger la continuidad del sistema en que cree el que las promulga. Entonces, aquel que cree en sus leyes las promulga para seguir sustentando las mismas leyes que él inventó, las leyes de la separación. Entonces, todas las leyes que nos inventamos con el ego, las inventamos para seguir sustentando la idea de dualidad. Y no estamos hablando de leyes en ámbito de como las leyes de los abogados y todo eso. Eso puede ser un pálido reflejo. Estamos hablando de las leyes universales del mundo. Todas las leyes universales son del universo, es decir, del mundo de la dualidad y la multiplicidad, del mundo falso. Entonces, todas las leyes universales, entre comillas, son del ego. No hay ninguna ley universal que no sea del ego, porque todas hablan de una separación verdadera. En cambio, el Espíritu Santo nos dice, nunca hubo separación. Solo tienes que despertar de tu sueño de separación. Es imposible convencer al ego de esto porque va en contra de todas sus leyes. El hecho de que todos vamos a despertar va en contra de las leyes del ego. Pero recuerda que las leyes se decretan para proteger la continuidad del sistema en que cree el que las promulga. Es decir, el ego sostiene leyes dualistas para mantener su creencia dualista. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste, pero no es natural que desees obedecer sus leyes a menos que tú creas en ellas. Es decir, Jesús nos dice y habla del ego como en tercera persona. Nos dice, es natural que el ego desee promulgar leyes de dualidad y separación para proteger su especialismo, pero no es natural que tú lo sigas creyendo. Tú lo inventaste hace mucho tiempo, podríamos decir, pero ahora no es natural, no es lo normal que tú te la sigas creyendo. No tiene por qué ser así. De hecho, es el título de una sección que viene más adelante en este capítulo. No tiene por qué ser así. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste, pero no es natural que desees obedecer sus leyes a menos que tú creas en ellas. Es decir, aquí esto lo aclara Jesús porque uno siempre tiene la excusa de decir, es que el ego me llevó a hacer esto, estoy tan arraigado en el ego o tengo tanto tiempo eligiendo al ego que me cuesta salir de él. Y Jesús nos dice, hermano, no, sí, esa es tu experiencia, por supuesto, que llevas mucho tiempo en el ego y que te cuesta salir de él, pero podrías salir de él hoy mismo, ahora mismo, en este mismo segundo, si quisieras. El asunto es que no quieres. Y tienes que darte cuenta de que quieres más a tu ego que al Espíritu Santo para luego cambiar de parecer.
El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen, por ser falso, pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza del tuyo, por ser el hijo de Dios y tener el libre albedrío, puedes tomar la decisión de desechar al ego y quedarte con el Espíritu Santo. O sea que mientras yo diga es que mi ego no me lo permite, yo no puedo elegirlo, estoy dando una excusa para proteger el mismo ego. Eso nos dice, tú eres el tomador de decisiones y puedes elegir entre el ego y el Espíritu Santo. Y el ego no puede tomar esta decisión por ti y el Espíritu Santo tampoco. Pero tú sí puedes. Y cuando elijas correctamente te sentirás mucho, mucho mejor. Ya. Quedamos ahí terminando el párrafo 5. Si alguien tiene alguna pregunta la puede hacer y si no ya vamos a ir cerrando esta sesión que se pasó rápido. La ilusión del tiempo relativo. Se puso a llover. Ya, si no hay preguntas, hasta aquí dejamos esta sesión y nos veríamos más Ay, tardecito para sí, los que no puedan vamos. conectarse. Entonces, Gracias. ¿Mm? ¿Tienes alguna un comentario sí, ahorita? entonces, sí, porque entonces, para no espiritualizar al ego, es decir, para no adornar ni seguir fabricando como más autoengaño, entonces simplemente veo, acepto mi rechazo, ¿cierto? Que es como aprendido o no sé, eh, y lo veo, lo observo, simplemente no le doy importancia, habito la paz que ya somos, y eso sería como el proceso del perdón. Sí, y el proceso del perdón en realidad es solo tomar responsabilidad, hacerme 100% responsable del contenido de mi mente, no del mundo, haga responsable de lo sucede como se todo, que nos hagamos responsables de lo que estamos sintiendo en la mente. Entonces Jesús nos dice, el mundo no es responsable de cómo tú te sientes y el ego no es responsable de cómo tú te sientes, porque Jesús no le habla al ego, le habla al tomador de decisiones. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que yo como tomador de decisiones decidí experimentar el ego o un sistema de pensamiento dualista de separación, de pecado, culpa y miedo, entonces puedo revocar esa decisión, no antes. Hasta que no me dé cuenta de que fui yo el que la tomó esa decisión, no puedo tomar otra decisión, porque mientras niegue mi poder de decisión, seguiré embobado con el ego. Muchas veces uno dice, es que el mundo, mis padres, o la religión, o la sociedad me enseñó todo esto de la culpa, el sacrificio, el miedo, el odio, etcétera. Y Jesús nos dice, no, el mundo no te enseñó, tú se lo enseñaste al mundo. Y luego uno dice, no, es que el ego me lo enseñó, el ego es el que piensa por mí. Y Jesús nos dice, no, tú le enseñaste al ego todo lo que sabe. El ego no te enseñó nada porque tú lo inventaste y tú lo sigues eligiendo. Esto es tomar 100% responsabilidad. Siempre digo esto, el curso no nos lleva a un 90% o a un 99% de responsabilidad, a un 100% neto, total, 100% responsable, pero no del mundo sino de mi manera de ver el mundo, de mi manera de sentir con respecto al mundo. Así que esto es lo que llamamos un milagro. Aquel que se hace 100% consciente, responsable de que él está eligiendo el ego y que lo mira correctamente sin infundirle realidad al ego, sin verlo como un pecado, sin salir huyendo, sin justificarlo, eso es un milagro. Y aquel que llega a ese punto es un obrador de milagros. El siguiente paso es hacerlo a un lado, porque cae por su propio peso, pierde atractivo para nosotros. El tercer paso es que el Espíritu Santo va sanando nuestra mente. Este es el obrador de milagros, el que toma 100% responsable de su mente y de cómo se siente, el que ha entendido totalmente la lección 5. Nunca estoy disgustado o falto de paz por la razón que creo. No es por lo que me enseñó el mundo, no es por lo que haga mi ego, es por lo que yo estoy decidiendo elegir en mi mente. Ya, Maravilloso. Muchas gracias. gracias también. Ya pues nos encontramos más tardecito. Muchas gracias.